Bienvenidos a este nuevo programa de el canal que estamos aquí, en Maná del Cielo, canal 27-2. Soy Pastor José Herrera para servirles y queremos, ¿verdad?, edificar su vida en esta noche con un pensamiento, ¿verdad?, que viene de la palabra de Dios. Queremos edificar su vida, ¿verdad? Estamos aquí transmitiendo, ¿verdad?, desde la bella ciudad de Pasadena, y para mí es un privilegio, ¿verdad?, venir y predicar su palabra, ¿verdad?, dar un punto de vista acerca de lo que el Señor tiene para tu vida y para mi vida. Así es de que, como vimos la semana pasada, ¿verdad?, estuvimos hablando acerca de lo que era el Salmo 1 y estuvimos hablando acerca de aquel que es justo, de aquel que dice que es bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de malos se ha sentado, silla de pecadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová su delicia está. Y hay un contraste, ¿verdad?, ahí en ese mismo salmo donde viene y nos habla acerca del que no es bienaventurado, del que no es dichoso, del que no tiene la bendición, que es el hombre injusto, aquel que va a venir al día del juicio. Ahora, vemos la diferencia entre el Salmo 1 y el Salmo 2, cómo es que el enemigo, ¿verdad?, aquí es uno, en el injusto, hay un injusto, pero vamos a ver ahora el Salmo 2, que es lo que tiene para nosotros. El Salmo 2 habla acerca de lo que está pasando alrededor del mundo. Quiero meditar a través de los enemigos del cristianismo, incluyendo a ISIS o ISIS. Los enemigos del mundo, incluyendo a ISIS o ISIS, ¿verdad?, que viene de crisis o crisis, según tú lo veas en inglés o en español, ¿verdad? Pero hay enemigos que el Señor siempre ha dejado para que el pueblo de Dios los venza, para que el pueblo de Dios demuestre su gloria, para que el pueblo del Señor, ¿verdad?, emplee la fe. Así es de que estamos viendo lo que ha sucedido a través del mundo, lo que sucedió el viernes pasado en la ciudad de Francia. Hubo 6 ataques que estuvieron simultáneamente organizados por lo que es el Islam, por lo que es personas que son del islamismo radical, el cual ellos tienen como estrategia venir y aterrorizar y meter temor y obviamente causar el temor de una manera que se pueda magnificar en todo el mundo. Así es de que si usted está viendo las noticias y si usted está viendo lo que está sucediendo en el mundo, pues no es de asustarnos. Nosotros los que hemos conocido al Señor, de hecho, cuando hablamos acerca de Salmos, como repetimos la semana pasada, Salmos y Apocalipsis hablan acerca de lo que es guerra espiritual. Todo aquel que se pone a estudiar Salmos tiene que entender que todos los Salmos hablan acerca de una guerra espiritual. Desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150, donde hay una guerra espiritual para poder cantar, ¿verdad? Donde dice Salmo 150 nos habla acerca de la alabanza, de la oración, ¿verdad? Dice que todo lo que respire alaba a Jehová, y no todo lo que respira ciertamente alaba a Jehová, y no todo lo que respira ciertamente le da la gloria y la honra al Señor. Así es de que tenemos que entender que el libro de Salmos está entendido, está hecho, está escrito para nosotros, número uno, entender que tenemos un enemigo que es real, que es Satanás, que son sus demonios caídos y que no solamente vienen contra el pueblo cristiano, sino, como vamos a ver, vemos como en el Antiguo Testamento también vino a través de su pueblo. De hecho, habla acerca de lo que tiene que ver con las 7 grandes naciones que ellos iban a tener que echar afuera. Y nos habla eso en Deuteronomio 7:1, cuando dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, a los heteos, a los gergeseos, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los jeveos y a los jebuseos. Son 7 naciones que el Señor dejó ahí para que su pueblo se hiciera un pueblo guerrero. El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero, el pueblo de Israel
era un pueblo adorador, era un pueblo que servía a su Dios, era un pueblo que se dedicaba a lo que era la agricultura y al cuidado de ganado, como vemos a David, cuidando siempre el ganado de su Dios. Pero vemos que a través de los siglos y a través de las historias que el pueblo tuvo que atravesar desde que fue desobediente y fue llevado por medio de su idolatría, es llevado esclavo a Egipto por más de 400 años. Estuvieron ahí en Egipto y ellos tuvieron que regresar, pero cuando regresó, cuando el pueblo de Dios es sacado de la esclavitud, ¿verdad? Ellos no tenían el conocimiento mínimo de lo que era una guerra espiritual, de lo que era una arma. Ellos no tenían el conocimiento de lo que era luchar, de lo que era, ¿verdad?, la defensa de la nación. Pero el Señor, ¿verdad?, por medio de David, del cantor, el dulce cantor David, que también tiene la faceta de ser un guerrero, ¿verdad?, aquel que destruyó al Goliat, ¿verdad?, en lo que nos habla acerca de David y el Goliat, como todos conocemos esa historia. Desde ahí empieza, ¿verdad?, el pueblo de Dios a entender, ¿verdad?, que hay una guerra y que hay un enemigo inminente. De hecho, dice que habían pasado 40 días y llegaba el gigante y amedrentaba, ¿verdad?, al pueblo de Israel, y todos estaban en línea de batalla, pero nadie se animaba. Así es de que por medio de un pastor, ¿verdad?, es rescatado el pueblo del Señor. Así es que por medio de un pastor, hoy puede el Señor rescatar una ciudad, una nación, una familia, arrebatarle, ¿verdad?, del enemigo las garras, ¿verdad?, del mismo infierno a aquel que acerca al evangelio. Así es que es necesario que entendamos que esta guerra de lo que está sucediendo con ISIS, con lo que es la crisis de ISIS le llamo yo, la crisis de ISIS que nos lleva, ¿verdad?, a meter temor por lo que pasa en las noticias, pero realmente si vemos más atrás estamos viendo cómo es que los sirios, ¿verdad?, también ellos han estado por miles de años luchando por un lugar que es desértico. Los mismos palestinos están luchando por todo lo que es, ¿verdad?, la franja de Gaza. Y créeme que ahí no hay oro, ahí no hay plata, pero ahí hay lo que se llama el poder de la religión, el poder de quién es Dios, ¿verdad? Y en la mera franja están los musulmanes y del otro lado estamos los cristianos, o están ahora los de Jerusalén, los judíos. Así es de que entendamos que esta batalla se está llevando a cabo, pero es una batalla que se ha dado por años y por miles de años. Obviamente debemos de entender que esa batalla empezó en los cielos, cuando antes de que fuese formado Adán y Eva, ya había sido echado, ¿verdad?, mismo Lucifer, Satanás, con una tercera parte de los ángeles caídos que se convirtieron en demonios. Eran ángeles, pero a la hora de ser caídos, a la hora que fueron echados, ¿verdad?, ellos fueron convertidos en demonios. Así es de que debemos de entender que hay una guerra espiritual, y cuando hablamos de guerra espiritual estamos hablando de demonios, hermanos, amigos que nos están viendo ahorita. Tenemos que entender que es una guerra que va creciendo, va de menos a más. Empieza con un cigarrito el muchacho, y después 2, y después 3, y después es una cajetilla, después son 5 cajetillas, y después ya no puede uno pararlo, porque parece que es día y noche estar fumando. Así es el enemigo. Sutilmente empieza con que no te hace daño, con que es poquito. Así es de que la lucha empieza, ¿verdad?, y empieza en la eternidad, empieza allá en los cielos, y en los cielos es donde se pelea la batalla, y en los cielos es donde se marca también, ¿verdad?, el plan para venir y salvar no solamente al pueblo judío, sino al pueblo cristiano ahora que estamos aquí. Y el Señor nos tiene que rescatar de este temor que se ha metido en las iglesias, que se ha metido en las ciudades, y que se mete cada vez que vemos la televisión. Este temor que viene siendo generado, ¿verdad?, por lo que se ha magnificado de las 160 personas, la tragedia que estuvo ahí en un concierto de heavy metal, ¿verdad?, y estuvo en un restaurante, y estuvo también ahí en el estadio de Francia, afuera, ahí donde fue realmente una explosión. Así es de que el temor es lo que usa Satanás. El temor, debemos de entender que el temor es y ha sido
el plan del enemigo para nosotros amedrentarnos, ¿verdad? Porque el que teme se congela. Por eso dice la palabra de Dios dice que son 365 veces aquí escritos en la palabra de Dios que nos dice no temas, no temas, no temas. Yo creo que es un no temas para cada día, ¿verdad? No temas porque yo estoy contigo, le dice tu Dios. Así es de que vamos a dar lectura. Señor, te damos gracias por esta bendición de poder escudriñar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, sé bienvenido a este lugar. Sé tú el que toma el control y te damos gracias por lo que vas a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Ahí está mi teléfono. Si tú quieres hablar conmigo y quieres, ¿verdad?, tener una conversión de lo que vamos a estar hablando o quieres oración, con mucho gusto podemos hacerlo. Así es de que vamos a leer lo que es el Salmo 2 y vamos a dar, ¿verdad?, pauta a lo que el Señor quiere para nosotros en esta noche. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su precioso Espíritu Santo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Número 7 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Ahora, si nosotros meditamos este precioso salmo, vemos cómo es que la lucha aquí ya se extiende a naciones, cómo es que la lucha viene. Y escuche bien, usted me va a dar la razón en esto, porque cuando el enemigo está contra uno, no importa que esos dos enemigos estén peleados, pero cuando vienen en contra de usted, ellos hacen una tregua de paz entre ellos para atacarlo a usted. Escuche bien, ellos no se llevan bien, ellos se están tirando, pero cuando van a atacar al pueblo de Dios, cuando van a atacar a el ungido, cuando van a atacar la iglesia, estos dos enemigos se juntan, hacen una tregua de no agresión por un tiempo, mientras le hacen la vida de cuadros a usted. Ahora también ahí dice un dicho, ¿verdad?, que el que ríe al último, ríe mejor. Y aquí estamos viendo quién es el que va a reír al último, de todo esto que es la lucha, de todo esto que es la guerra. Simplemente necesitamos entender los tiempos, necesitamos entender que así como dice, ¿verdad?, en el Deuteronomio 7:1, que el Señor iba a echar a 7 naciones más poderosas de Israel. El Señor lo iba a hacer por medio de Israel, por medio de su pueblo. Y así el Señor, Él va a hacer que su pueblo salga avante, no porque es un pueblo guerrero, sino porque ellos creen en el Dios que es el dueño de las armas, de la estrategia, aquel con el cual usted va a ganar, con el cual el pueblo de Dios va a ganar. 7 naciones más poderosas tuvieron que ser echadas cuando vino la promesa sobre Israel, sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Dios. Cuando son rescatados, el Señor les da una tierra, pero también les pone gigantes enfrente en esa tierra de Canaán. Ciertamente van, ¿verdad? Y 2 de los que van son los únicos que
dan buenas noticias. Hay otros 10 que fueron y dijeron, no se puede, los vemos gigantes, es imposible penetrar ahí. Y entonces el Señor mismo, ¿verdad? Él empieza a levantar a 2 que tenían la capacidad, la fe de poder decir, vamos contra ellos. El Señor ha prometido y el Señor nos va a dar la tierra. El Señor nos va a dar la promesa, porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es de que debemos de entender que dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Aquí estamos viendo que los príncipes de la tierra, que los reyes de la tierra, que representan los gobiernos, ¿verdad? Que tienen el poder, vienen en contra de Jehová, de Dios mismo, pero no solamente vienen en contra de Jehová, sino que aquí en este versículo 2 habla acerca de Jesús, habla acerca del ungido, habla acerca de que la guerra no nomás iba a ser contra Dios, y la guerra no nomás es contra Dios o es contra la iglesia, es contra aquel que estableció la iglesia, es contra aquel que vino a dar la vida por su pueblo, por su iglesia, aquel que vino a fundar la iglesia, aquel que vino a ser la piedra angular de la iglesia. Así es que la guerra no es contra Francia, la guerra no es contra Estados Unidos, la guerra no es contra los asirios, ni contra los de Beirut, ni contra los de Irak. La guerra es contra todo lo que representa a Dios. Todo lo que representa su moralidad, todo lo que representa su ley, todo lo que representa su iglesia, todo lo que representa a Jesús específicamente. Porque si vamos a leer lo que es este salmo, debemos de entender que está siendo dirigido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel al cual han venido y quieren pelear contra él. Pero yo quiero decirte que esa guerra fue ganada ya en la cruz. Yo quiero decirte a ti que me estás viendo que no debemos de temer, ¿verdad? Debemos de estar obviamente alerta a lo que está pasando allá en Europa. Pero yo quiero decirte que aquí ya sucedió en el 2001 cuando vinieron y fueron, ¿verdad? Los terroristas vinieron y impactaron las Torres Gemelas y más de 3,000 personas murieron. Y son tragedias que no podemos pasar por alto. Son tragedias que vemos, ¿verdad? Y nos hacen llorar, ¿verdad? Por la maldad con la que se hace. Donde ellos no se tientan el alma, el corazón, para venir y hacer una destrucción masiva, un genocidio. Pero si vemos más adelante y vamos más atrás, antes del 48, tenemos que ver que también ese ISIS fue levantado en el nombre de un hombre que se llamaba Hitler, que vino y él exterminó a 6 millones del pueblo judío. ¿Por qué? Porque quería una raza blanca, porque quería una raza más mejor, una aria, porque querían exterminar todo aquello que no fuera güero y todo lo que no fuera, ¿verdad? Corpulento, supuestamente la filosofía que este hombre tenía. Aunque tú no entiendas, Hitler también fue judío, por si no lo sabías. Entonces se levanta a uno que viene de ahí, pero que también está su corazón herido, que está su corazón, ¿verdad? Un corazón herido hace, aún en la misma iglesia, hace estragos. Alguien que no se le saludó, a alguien que se le hizo mala cara, viene y entonces dice, ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque me hizo alguien mala cara. Pero realmente aquí vemos la guerra, la lucha viene en contra de Dios mismo. Y vemos aquí en el versículo 3, donde dice, rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Vamos a echarles en la trampa. Vamos a romper lo que los une. ¿Y qué es lo que nos une a nosotros? Es la fe. Lo que nos une no son los apellidos, si somos bautistas, metodistas, si somos pentecostales, ¿verdad? Si somos personas que hemos venido al Señor, ¿verdad? Y la doctrina diferencia en poco tiempo. Lo que nos une, la ligadura que nos une se llama la sangre del Cordero. Se llama la sangre derramada del Señor Jesús en esa cruz.
Lo que nos une es la salvación por medio de Él y Él solamente. Lo que nos une es que nosotros venimos y nos arrepintamos de nuestros pecados y Él, ¿verdad?, es fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice Juan 1:29. Así es de que nosotros debemos de entender que esta guerra, que esto que está pasando en Europa, que esto que ha pasado desde el tiempo de los judíos, desde el tiempo, ¿verdad?, de que ha habido historia, debemos de entender que la guerra va a seguir, que van a seguir siendo levantados reinos, que van a seguir siendo levantadas estrategias, que ahorita hay un pánico general, ¿verdad?, generalizado en toda Europa, donde están cancelando partidos de fútbol, están viendo cómo pueden realmente protegerse mejor. Pero yo quiero decirte que la protección no es llevar más soldados, que está bien, no es ir y atacar a aquellos que vienen a planear el mal, que está bien, pero realmente debemos de entender que la verdadera protección es ponernos bajo la poderosa mano de Dios. Esa es la verdadera protección, de que podamos entender los tiempos, las temporadas, los sazones. Mateo 24 nos explica lo que iba a suceder. Nos habla acerca de guerras y rumores de guerras. Iba también un cataclismo. Iban a ser aumentados terremotos. Iban a ser también, ¿verdad? El padre se iba a levantar con el hijo. Iba a haber una guerra familiar. Los síntomas de parto, dice, son simplemente dolores de partos, pero aún todavía no viene el fin. Nosotros debemos de entender que esta lucha que nos habla el Salmo 2, donde ya son las naciones que vienen en contra del Señor. Yo quiero decirte que en la cruz hubo enemigos de la cruz. Hubo enemigos que estaban esperando que cayera el ungido. Estaba la muerte esperando a que se muriera y decir, te atrapé. Estaba también el sepulcro diciendo, una vez que te bajen muerto, te van a echar en la cueva, te voy a esperar aquí. ¿Verdad? Dice ahí la palabra de Dios también que hay tres cosas, ¿verdad?, que no se cansan, que es la muerte. No se cansa de recibir muertos. El agua, la aridez, la arena no se cansa, ¿verdad?, de lo seco, de recibir agua. Y si recibe agua y sigue recibiendo agua. Así es de que hay cosas que debemos de entender que estaban en contra de que Jesús fuera a la cruz. Mismo Pedro dijo, ¿verdad?, que no te acontezca eso. No metas esa guerra, no. ¿Cómo tú vas a ir a la cruz? Y si a la cruz van los ladrones, si a la cruz van los homicidas. Pero dijo él, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, que sea escupido, pero al tercer día les profetizó que iba a resucitar. Pero al tercer día resucitaré. Y se les olvidó a los discípulos que al tercer día iba a haber una resurrección. ¿Verdad? Mejor los enemigos de la cruz, los enemigos, los romanos, ¿verdad? Se dice que había unas 300, 400 mil personas en el tiempo en que Jesucristo fue crucificado, porque todos los judíos venían de muchas tierras, de muchas naciones, y venían aquí a celebrar la Pascua. Así es, venían a celebrar de que ellos habían sido libertados de Egipto. Esa era la Pascua, que habían sido libertados de Egipto y que ellos mataban un cordero diciendo que había sido rescatado el pueblo de la esclavitud. Por eso venían a Jerusalén. Lo que no vieron ellos, lo que no entendieron, como dijo Jesús, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cómo quise yo reunirte a ti como la gallina junta sus polluelos? Mas no quisiste. Mas no quisiste. Y hace una declaración, mas no quisiste. ¿Verdad? Va al templo y lo limpia y les dice que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y ellos dijeron, pero ¿quién eres tú? Y él dijo, este templo, ¿verdad?, que supuestamente tenía que ser casa de adoración, es cueva de ladrones. Desgraciadamente la guerra, el enemigo no simplemente está afuera,
No simplemente ataca, ¿verdad?, silenciosamente por medio de atentados que planean por meses, por años. El enemigo está también en la iglesia y se sienta en la iglesia. Se sienta en la iglesia cuando alguien va a recibir al Señor y dice, no es tiempo. Al joven le dice, el enemigo del joven, ¿verdad? El tiempo. El enemigo del joven es, hay tiempo, puedes vivir tu vida y ya cuando estés grande, ya cuando estés viejito, ya cuando estés de edad, entonces ven y puedes recibir a el Señor y servirle al Señor. Pero cuando ya viene la gente mayor, que qué bueno que viene, pero dime qué le podemos ofrecer, ya todos enfermos, sin trabajo o con trabajo, pero enfermos, cansados, no podemos ni siquiera hablar. Digo, para los que llegan, ¿verdad?, grandes al evangelio, que aunque llegan, pues qué bueno. Pero el joven es la mentira más grande, es el enemigo número uno del joven, es la distracción, el entretenimiento. La juventud misma se opone, decir, bueno, yo todavía puedo gozar de mi vida, pero yo quiero decirte a ti, joven, ¿qué te garantiza el día de mañana? ¿Qué te garantiza que tú vas a llegar a ser un hombre adulto, un hombre viejo, un hombre de edad? Que qué bueno, qué bendición que pudieron tener esos años. Pero a ti, joven, ese enemigo que se llama el tiempo, ese enemigo que te está mintiendo ahí, que está diciendo tienes que hacer una carrera, tienes que tener un carro, tienes que hacer una casa, tienes que hacer un futuro, y qué bueno que vayas a la escuela, qué bueno que te prepares, qué bueno que agarres títulos, pero sin el Señor, sin Jesús, nada podéis hacer. Así es de que, joven, yo te digo a ti, que no te, dice la palabra, que no te jactéis del mañana, porque el mañana no está garantizado. Ni para ti ni para mí. La última garantía que tienes es el último suspiro que acabas de dar. Y yo por eso te recuerdo que hay enemigos que vienen en contra de la iglesia. Hay enemigos que están en contra de todo lo que representa a Dios. Hay enemigos que vienen de una manera sutil a venir a aplacar a Dios, al Hijo de Dios y a los que creemos en el Hijo de Dios. Porque no solamente es a Dios, cuando atacan tu fe, atacan a Dios mismo. Cuando atacan tu vida como cristiano, atacan al Señor que te dio la fe. Así es que debemos de entender que aquí en el Salmo 2, ¿verdad? El 4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Yo quiero decir a ti, que has estado atemorizado en estos días por lo que está pasando, por los atentados de París, por los atentados del 2001, por lo que ha pasado con la historia que se repite y se repite. Pero yo quiero decirte que ellos están planeando ya para el día de mañana. Pero yo quiero decirte que el día de mañana, aquí dice, ¿quién es el que se va a burlar? Si tú no sabías, Dios aquí dice que se va a carcajear. Dios dice que Él va a tener la última palabra. Él tiene la última palabra. Todos aquellos que echan cuerdas, todos aquellos que se la pasan echando trampas, todos aquellos que quieren llegar más rápido a recibir lo que ni les toca a ellos, ¿verdad? El llamado al cual Dios no los ha llamado, al lugar donde Dios no les ha dicho que vayan. Profetizado profecías que en Dios no ha dado, dice el Señor. Es una abominación para mí. Yo quiero hablarte a ti, iglesia, que estás dormida. A ti, iglesia, que estás entretenida. A ti, hermano y hermana, que piensas que nomás con atender al culto, y qué bueno que atiendas al culto, pero ya la hiciste. Yo quiero que tú sepas que este evangelio tiene que ser predicado a tiempo y fuera de tiempo. Tiene que ser vivido dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Tiene que ser sustentado lo que hablamos, lo que profetizamos o lo que enseñamos con la preciosa palabra de Dios, porque ciertamente el Señor va a hacernos responsables de lo que hagamos. Es la palabra de Dios que es mejor que nos pongamos una cuerda con una piedra de molino y echarnos al río que hacer caer a uno de los pequeños. Y no solamente habla de los niños, habla acerca de los pequeños de la fe. El enemigo de los niños se llama entretenimiento.
El enemigo número uno para que no vengan al Señor, quiero que marques eso, se llama la escuela. Se llama lo que le enseñan en la escuela. Se llama lo que los textos de los libros les enseñan acerca de la evolución. Pero tú tienes que sentarlos y decirles, eso es lo que la escuela dice, pero déjame decirte lo que Dios es y lo que es la realidad. Debemos de sentarnos con ellos y explicarles lo que es la creación de Dios. 7 días, 6 días y un día descansó Dios. El enemigo del niño se llama también el mal ejemplo que damos. Se llama el cristiano mediocre, el cristiano que ni es frío ni es caliente. Ni sirve bien, ni lee bien, ni estudia bien, ni trabaja bien. Es mediocre en todo lo que hace. Por lo tanto, cuando nosotros venimos a la iglesia y nos ponemos la careta de cristianos y todavía no salimos al parking, al estacionamiento del carro, todavía no llegamos a la casa y ellos están viendo una vida diferente de lo que decimos que somos y no somos. Nuestro trabajo como pastores, nuestro trabajo como predicadores es predicar la palabra viva y eficaz, aquella que va a cortar no solamente las coyunturas y llega al tuétano, sino va a hacer el cambio y la transformación de las personas, del alcohólico. Aquel que es alcohólico, el enemigo es que le traigan a la realidad de que hay un Dios que puede rescatar del alcoholismo. Al drogadicto, ¿cómo lo confrontas? ¿Cómo confrontas al que está pecando? ¿Cómo confrontas al enemigo de la casa que puede ser el mismo papá? Estamos preocupados por lo que está pasando allá con ISIS. Está preocupado por lo que los musulmanes están haciendo. Pero yo quiero decirte a ti que muchas de las veces hacemos más terrorismo nosotros en nuestras casas, al levantarle la mano a nuestras esposas, al no dar un ejemplo. Viven traumados, viven alejados de Dios, viven diciendo, yo cuando crezca no voy a ser cristiano porque mi papá me enseñó lo que es no ser un buen cristiano. O una madre que ha estado sirviendo pero que sirve con un corazón amargado porque nunca fue sanada y la pusieron a servir por años y años en la iglesia. Yo quiero decirte a ti que el enemigo de la iglesia no solamente es por afuera. Dice la palabra de Dios que el mismo apóstol Pablo dice, yo sé que hay entre ustedes disensiones y qué bueno. Porque vamos a ver quiénes son los que son de la fe y quiénes no son de los que son de la fe. Podemos ir a la iglesia, podemos, ¿verdad?, aprender cantos, versículos, podemos ser adoradores ahí, podemos dar clases, ¿verdad?, de homilética, geméutica, las clases más divinidades, lo que tú quieras. Podemos dar clases, pero si no tenemos una vida santa, créeme que estamos burlándonos de Dios o creyendo que Dios es burlado. Pero dicen en Gálatas 6:7, no os engañéis, porque de Dios nadie puede ser burlado. Ciertamente lo que siembras, eso cosecharás. Es una exhortación, hermano, a que no vivamos en temor de lo que está pasando en las noticias, que sí estemos informados, pero que vivamos en una realidad de lo que somos como iglesia, de lo que somos como la iglesia llamada a ser santa, la iglesia llamada a ser transformada por medio del poder de la palabra. Dice que el Rey de Reyes, que Jehová se reirá desde los cielos, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. 5, luego hablarán de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Yo, dice Dios, he puesto al Rey de Reyes. Aunque todos los príncipes, aunque todos los que se dicen poderosos
vengan en contra de Dios, vengan en contra de la verdad, vengan en contra de la palabra. Aunque las cortes, las supremas cortes de justicia, que es la ley que está más alta en todos los sentidos aquí en Estados Unidos, aunque ellos quieran echar fuera los mandamientos, aunque quieran echar fuera la oración en las escuelas. ¿Pero para qué quieres la oración en las escuelas, hermano? Yo te exhorto a que antes que vayan tus hijos a la escuela, tú pongas una oración poderosa de protección sobre tus hijos. Espero que lo hagas antes de ir a trabajar. Que el Señor te guarde en tu entrada y tu salida. Que tus hijos sean bendición y que tú entiendas que el ataque puede llegar como llegó en la iglesia de Columbine. Como llegó, ¿verdad? Aquí en Huntington Beach, un loco que se metió ahí a matar a cuántas personas ahí en un salón de belleza. ¿Cuántas veces no vemos cómo es que gente mata a sus hijos y luego se da un balazo? Y tú me dices a mí que ISIS te causa crisis. Yo quiero decirte que hay una realidad palpable en el cual no caminamos lo que creemos, no caminamos en la convicción de quiénes somos. Somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Somos llamados a tener un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, de disciplina, de autodisciplina. Somos llamados a ser transformadores de personas, a ser anunciadores de esta palabra de vida, de que el único camino, la única verdad y la única vida se llama Jesús de Nazaret, aquel que es el Hijo de Dios, aquel que vino del cielo y va al cielo. Así es que cuando venga la gente y te diga, oh, vamos a retar a la Biblia, a ver qué vamos a retar, yo te quiero decir a ti, hermano, con toda honestidad, y quiero decir a ti con todo amor, que tú no vienes a retar la Biblia. La Biblia te viene a retar tu vida. La Biblia te viene a retar tu condición de pecador, tu condición, como dice, mas no quisiste. Quise unirlos por medio de la cruz, mas no quisiste. No quisiste mi esperanza, no quisiste mi sanación, no quisiste mi salvación. Por lo tanto, aquí dice que el Señor los va a desmenuzar. En el 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Satanás puede ser el príncipe, ¿verdad?, de los aires. Es el que gobierna los aires, pero las naciones le pertenecen a Dios. La gente de las naciones le pertenecen a Dios cuando ellos vienen y reconocen que Él es el ungido, que Él es el Hijo engendrado. Dice en el 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Si tú te vas al Salmo 25, dice que de Jehová es la tierra y toda su plenitud. Toda su plenitud. Jehová, dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, es el dueño del oro y la plata, dueño de las montañas y dueño de todo lo que en él hay. Él creó todo esto, ¿verdad? Si vamos al libro de Génesis, Él es el creador de todo. Él no necesita esto, Él necesita tu corazón, hermano. Amigo, Él necesita que tú dejes ese temor generalizado por el enemigo. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu enemigo? Tu enemigo probablemente eres tú mismo, es tu corazón, es tu alcoholismo. Tu enemigo es tu coraje, tu odio, tu falta de perdón, tu egoísmo. Probablemente tu egoísmo es tu mediocridad, ¿verdad? Que ni trabajas bien, ni comes bien, ni lees bien. ¿Cuál es tu enemigo? Que te enojas y le pegas a tu hijo. ¿Cuál es tu enemigo? Que maltratas a tu esposa. ¿Cuál es tu enemigo? Que tú dices que eres un cristiano, pero que no vives como un cristiano. Pero sí estamos asustados por lo que pasa en el Facebook, por lo que pasa en el Twitter, por lo que pasa en todo lo que representa la media, todo lo que representa, ¿verdad?, los medios masivos de comunicación, el periódico. Ahorita
¿verdad? Las redes, ¿verdad? Que han venido a ocupar un lugar prominente en lo que es la comunicación masiva. Yo quiero decirte que está bien que oremos, está bien que lloremos, está bien que nosotros pongamos, ¿verdad?, nuestra bandera en nuestro Facebook, ¿verdad?, la bandera de Francia. Yo quiero que te pongas la bandera de Cristo en tu corazón. Que pongas la bandera de salvo por medio de su sangre en tu casa. Que pongas en el dintel de tu casa. Aquí creemos en Jesucristo y Él resucitado. Creemos en que Él es el que nos da la protección. Por lo tanto, debemos de ser transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero si vivimos de derrota en derrota, y en lugar de ir para arriba, vamos para abajo, en lugar de avanzar, ¿verdad?, y estar tratando con áreas en nuestras vidas que santifiquen nuestra vida, que santifiquen nuestro caminar, vivimos de la misma manera como vive el mundo. Y ellos no pueden reconocer, ellos no pueden hacer la diferencia si somos de Dios o somos del mundo, porque no nos ven diferentes. Hablamos igual, bailamos igual, tomamos igual, nos conducimos con la familia de la misma manera. Y Dios nos sacó, Dios dio a su Hijo, Dios dio a su sangre para que tú y yo podamos ser transformados por medio de esta poderosa palabra. Así es de que si tú eres y dices ser cristiano, tú no debes de vivir en temor, porque el temor no viene de Dios, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. El amor de Dios, el amor en la cruz de Dios, tiene que echar temor de todo lo que representa ISIS, todo lo que representa la crisis en la cual tú te has metido. La crisis por la cual no vivimos vidas en victoria, no vivimos vidas que nosotros entendamos o que puedan ver o que puedan ser la reflexión de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros líderes. Necesitamos apuntar hacia la cruz, hermanos. Necesitamos apuntar en aquel que dio la vida, pero no para que vivamos calentando las sillas de la iglesia, sino para que salgamos de esas cuatro puertas, para que salgamos a caminarlo, lo que leemos, lo que creemos, lo que vivimos. Ahora aquí en el versículo 9 dice que los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Vendrá una destrucción, vendrá una humillación del orgulloso, de aquellos, ¿verdad?, que venían unidos. Dice que por un lado vienen tus enemigos y por 7 lados, 7 caminos saldrán huyendo. Por 7 caminos, una perfecta huida, una perfecta contraataque. ¿Por qué? Porque Dios está de tu lado. ¿Por qué? ¿De quién he de temer? Aunque acampe un ejército contra mí, decía el mismo salmista, no temeré. Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, a tu izquierda. Cuando tú entiendes que el enemigo es Satanás, atrás del islamismo, atrás de ese radicalismo, atrás de todo lo que yo te mencioné, tú vas a entender la promesa de Dios sobre tu vida. Tú vas a entender que la venganza es de Dios, que la batalla es de Dios, que ellos se han metido con Dios, que ellos se han metido con su ungido. Y todo aquel que se meta con el ungido, en el cual lo ven como algo menor, porque el profeta es el profeta Alá, porque la Virgen de Guadalupe, porque el santo patrono de aquí, porque los dioses que tienen los indios, porque los mayas tienen sus dioses, el Tlaloc, la Santa Muerte en México. ¿Cuáles son los enemigos de la cruz? Son los enemigos de Dios. Es el enemigo número 1, la enfermedad es enemigo de Dios. Pero si la enfermedad te va a llevar a tu Dios, bienvenida sea. Pero cuando Dios la llame,
Porque la muerte, ni el enemigo, ni Satanás van a hacer nada en contra de sus ungidos, de su pueblo ungido. No que yo sea ungido. Aquí no hay ungidos, el único ungido es Jesús. Y como Él es ungido, pues nos ve a sus santos, como dice ser santo porque soy santo, pero aquí no hay santos. El único santo es Jesús. Y nos ve por medio de la persona de Jesús, por medio de su sacrificio. Así es que yo quiero recordarte la lucha de lo que está pasando ahorita, de lo que pasó con los judíos, de lo que pasó allá en Deuteronomio, donde dijo que iba a echar a 7 naciones poderosas. Es para que nosotros ejerzamos y nos fortalezcamos en la oración, en el ayuno, en el clamor. Eso sí es la guerra espiritual. Eso son las armas que Dios te ha dado a ti, que me ha dado a mí. Obviamente lo que dice Efesios, toda la armadura. Pero yo quiero decirte, ¿verdad? Que el que tú intercedas, el que tú eres, hace más efecto que cualquier bala que podamos poner. Podemos mandar miles y miles de tropas como en Vietnam, que sucedió. Que lo único que iban era como carne para cañón los soldados. Por una guerra que ni se ganó, una guerra que duró años y años. Y millones de gentes, miles de gentes, soldados americanos murieron. Regresaron con drogas, regresaron sin piernas. Las guerras va a pasar eso. Pero muchos de nosotros vivimos mutilados por lo que pasó en el pasado. Y ese es el enemigo de las mujeres. Fueron violadas, los niños fueron violados. Las violaciones en las familias, que son tabú, que son cosas que no se hablan. Es un enemigo que está presente en las generaciones que vienen. Y el único que puede liberar, el único que puede sanar, se llama Jesús. Se llama Jesús. El único que puede aquí reírse al final del enemigo. No es el enemigo, no es la muerte, porque el que en Cristo vive no morirá, le dijo a María acerca de la resurrección cuando fue ahí al pozo. 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, sed prudentes. Qué triste es llegar a tener un alto rango, ¿verdad? En lo que es un liderazgo, ya sea en la iglesia, ya sea en la ciudad. Habla acerca de jueces, habla acerca de reyes, habla acerca de príncipes. Qué difícil es tener que tener un lugar donde tú puedas controlar, hacer, ¿verdad? Cambios en las leyes. Por eso estoy exhortando a los niños de mi iglesia o donde quiera que yo vaya a predicar. Yo les digo que el futuro y las mejores universidades no están en Princeton, no están en Harvard, están en las iglesias, hermanos, donde realmente van a ser levantada la generación que va a venir a transformar, ¿verdad?, el mundo como vivimos, que va a traer esperanza. Si tú crees que tú has pasado por guerras mentales, guerras espirituales, temores del pasado, temores de lo que estás viendo, yo quiero decirte que tu hijo y nuestros hijos y nuestros nietos van a pasar por cosas que tú ni siquiera te imaginaste y ellos tienen que estar preparados. Y lo único que los puede preparar se llama que tengan un conocimiento a quién sirven y quién es su Dios. Por eso dice, sed prudentes, recibir amonestación. Pero ¿a quién le gusta que lo regañen? Regañas a alguien en la iglesia y se va. Regañas a alguien en tu casa, llega a los 18 años y se va. ¿A quién le gusta el regaño? Pero yo te quiero decir una cosa, la disciplina viene de Dios. La amonestación, exhortación, es para protección de nuestras vidas y de nuestras almas. Y aquel que ama nuestras almas, aquel que fue a la cruz por nuestras almas, te quiere decir a ti que recibas la amonestación. Que si estás yendo por un camino que no es camino de bendición, que tú cambies, que te arrepientas de tus malos caminos, aunque parezcan caminos de bien, pero son caminos de muerte, dice la palabra de Dios. Versículo 11, dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temor.
El servir a Dios no es cualquier cosa. El servir a Dios es una responsabilidad que lleva a eternidad. Te lo vuelvo a repetir. El servir a Dios no es para que tú te veas muy bien en la iglesia, que tú te veas el gran ungido, el líder. Es para que tú los dirijas hacia su palabra, los lleves a un cambio de vida, a una transformación, a una liberación de mente, de cuerpo, de los enemigos que han estado en sus vidas. Y el único que lo puede hacer se llama Jesús. Jesús, por su llaga, hemos sido sanados. Dice Isaías 55, 5 o 3. Versículo 12, con esto termino. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama y de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Ese es Jesús. Pero bienaventurado también, Salmo 2:12, en todos los que confían en Jesús. No lo hagamos enojar. Honremos al Hijo. Adoremos al Hijo. Besemos los pies del gran Rey en adoración, en exaltación, dirigiendo nuestros corazones hacia su presencia y decirle: Señor, gracias, porque ahora reconozco que el temor que yo he tenido no viene de ti, el temor viene del enemigo. Por eso dice: no temáis, que yo estoy contigo, Isaías 41:10. No temáis, que yo soy tu Dios, que te llevo en mi diestra de poder. Así es de que si nosotros vemos el final de esta película, el final del Salmo 2, vemos a un Cristo exaltado, vemos a una iglesia que pelea, vemos a alguien que está derrotándolos con barra de hierro. Wow, estamos viendo la culminación de ese temor. Y si tú has tenido temor, hermano, hermana, déjame orar por ti y déjame decirte que el Señor está de tu lado, que no importa qué tipo de enemigo tengas, se ha venido contra tu matrimonio. Yo quiero decirte que aquel que quiere romper las ligaduras será derrotado con barra de hierro. Si es de que si tu crisis está en ISIS, vuelve al que realmente tiene la solución. Porque no hay temor en Él, porque hay bendición en Él, porque hay sanidad en Él. Si tú nunca has recibido al Señor Jesucristo, este es un momento para que tú rindas tu vida a Él y que tú le digas: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que te necesito. Perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor, como mi suficiente Salvador. Gracias por morir en la cruz, por mí, por mis pecados. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, que cuando yo muera, vaya a tu misma presencia en el nombre de Cristo Jesús. Si tú hiciste esta oración, échame una llamada. Y ¿sabes qué? Yo he vivido en temor, pero yo he entendido el tema del Salmo 2 y el Señor es el que Él está conmigo, el que me da la fortaleza. El temor no viene de Dios, el temor viene del enemigo. Y si tú has estado paralizado por el temor, si estás congelado por el temor, si no te puedes mover por el temor, yo quiero decirte que en Dios hay un futuro prometedor, que en Dios hay una prosperidad que no tiene nada que ver con dinero, plata, carros, casas, sino que tiene que ver con un estado de paz en tu vida. Sed santos porque yo soy santos, dice la palabra de Dios, pero también dice que Él te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo te bendigo tu vida, soy el pastor José Herrera, ¿verdad? Y estamos aquí para servirte. Espero que te haya bendecido esta palabra y que Dios te guarde y te bendiga ricamente.